Bienvenidos a Viajemos Juntos con Marja. No sé cómo se vaya a poner este episodio al grabarlo, porque ya lloré mucho al escribirlo y revivir cada instante. Si en algún momento me escuchan llorar y ustedes también lo hacen, está bien. Dejémonos sentir, dejémonos fluir, porque este espacio también es para eso, para abrir el corazón y compartirnos tal cual como somos, con todo lo que duele y con todo lo que nos sostiene. Les voy a ser sincera, nubes viajeras. Esta es la segunda vez que intento grabar este episodio. La primera vez solo pude escribir un párrafo y no avancé más. En ese momento entendí que aún no estaba lista para hacerlo. Hoy estoy aquí para compartirles la experiencia más dolorosa que he vivido en mi vida, la partida de mi papá. Todo pasó demasiado rápido para mí. Todavía me cuesta creer cómo, en cuestión de días, mi papi se fue enfermando de gravedad hasta que llegó el momento en que se despidió de nosotros. Me duele aún más recordar que apenas 3 años atrás, él estaba aquí, en Toronto, conmigo y con mi mami, disfrutando, caminando juntos, viviendo momentos que atesoro como un regalo. Nunca imaginé que ese viaje sería el último en que lo tendría cerca y lleno de vida. No sé si fue mi alma, mi espíritu, mi corazón o mi ser, pero algo dentro de mí sabía que iba a vivir la pérdida de un familiar muy cercano. No lograba identificar bien si sería mi mamá, mi papá o mi hermana. En mi hermano nunca pensé. Lo que sí sabía era que ese día iba a llegar y que me tocaría vivirlo lejos de casa, aquí en Canadá. Muchas veces tuve esa sensación. Era como un presentimiento que me llegaba de golpe. Me imaginaba recibiendo la noticia y me veía tirándome al piso, gritando, llorando con todas mis fuerzas. A veces me lo visualizaba incluso en mi trabajo actual. Otras veces me pasó cuando estaba saliendo con Rob. Sí, Rob, el polaco que compró los boletos de Coldplay, de quien les hablé en el episodio 4. Recuerdo que en más de una ocasión pensé, ¿y si justo me toca estar con él cuando ese día llegue? Y cuando finalmente sucedió, comprendí que mi corazón siempre supo la verdad. Era mi papá. No sé cómo explicarles esa sensación tan clara, como si el alma me hubiera preparado de alguna forma. Días después, una amiga tanatóloga y otra amiga que hace registros akáshicos me dijeron que en efecto mi alma ya lo sabía, y que mis ángeles y guías espirituales me habían ido pasando esa información poquito a poco. Hoy creo que así fue, que de alguna manera mi espíritu me estaba protegiendo y advirtiendo para que el golpe no me sorprendiera tan de lleno, aunque el dolor fuera inevitable. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera lo mencioné en terapia. Era un sentimiento que empezó a aparecer hace unos 6 años más o menos. Y recuerden que ya llevo 7 años viviendo aquí en Toronto. No sé si ustedes alguna vez han pasado por algo parecido. Yo pensaba que eran solo mis miedos, que no era real, que no iba a pasar así. Y me decía a mí misma, no pienses de esa manera, no atraigas eso. Yo creo mucho en el poder de la atracción, pero ahora sé que esto no fue así. Era diferente. Era una información que me llegaba de un lugar más profundo, aunque yo no pudiera explicarlo con palabras. Nunca me imaginé que tal vez me la estaban proporcionando para que me preparara, para que estuviera más consciente, para que hiciera algo al respecto. Y claro, también me cuestioné, si ya lo sabía, ¿por qué no hice nada? Esa pregunta me pesó un poco, pero hoy entiendo que no se trataba de cambiar el destino ni de evitar lo inevitable, sino de que mi alma ya estaba intentando acomodarse para cuando llegara ese momento. Y pensé que no había hecho nada. Pero ¿saben? Sí hice. Tal vez no todo lo que me hubiera gustado hacer, pero empecé terapia después de una dolorosa ruptura de una relación de 2 años. Y en terapia empecé a sanar mi relación con mis papás. Empecé a tener más acercamiento con ellos. Me perdoné y los perdoné. Tomé un entrenamiento de desarrollo personal
que me ayudó a liberar enojo, rabia, frustración, negación y todos los sentimientos negativos que tenía contra ellos por querer cambiarlos y no aceptarlos y amarlos tal y como son. Me rendí ante ellos, les lloré, les escribí tantas cartas para liberarme y después de ese entrenamiento fue donde entendí que mis papás tuvieron una vida antes de mí, que nadie les enseñó a ser padres y que también son seres humanos con heridas arrastrando, y sobre todo que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Porque aunque algunas de sus acciones me hicieron daño, hoy entiendo que nunca fue con esa intención y que desde mi papel de hija yo deseaba que fueran como a mí me hubiera gustado, y así no es. También planeé el viaje para que me visitaran en Toronto, y a pesar de algunos momentos amargos, la pasamos increíble. Me quedo con la tranquilidad de que mis papás conocieron mi departamento, mis lugares favoritos y la ciudad donde vivo, y que después de esa visita sé que ellos se quedaron con la tranquilidad de que vivo en un lugar seguro, y saber que los tuve aquí y los pude disfrutar me hace sentir muy afortunada. Y saben, hoy también me queda la tranquilidad de que mi papá se fue en paz, porque aunque hubo momentos difíciles, también hubo reconciliación, acercamiento y mucho amor, porque me dio la oportunidad de tenerlo aquí en Toronto, de caminar juntos por mis calles favoritas, de enseñarle mi vida lejos de casa y de verlo disfrutar. Por eso, sé en lo más profundo de mí que mi papá se fue tranquilo y feliz. Y fue a partir de ese día cuando empecé a cuestionarme, ¿cuántas veces en mi vida he recibido información de mis ángeles y guías espirituales? Esas señales que aunque no siempre entendemos en el momento, terminan tomando forma en los hechos, ya sea en momentos de luz o de oscuridad. Y no me refiero solo a eventos tristes, no, me refiero a todas esas señales pequeñas o grandes que nos llegan y que a veces ignoramos o dejamos pasar. ¿Cuántas veces nos avisaron de algo aunque no lo supiéramos aún? Porque si hay algo que he aprendido es que nuestras almas ya lo saben, y aunque no siempre entendemos el por qué, las señales siempre están ahí, guiándonos, protegiéndonos y a veces preparándonos para lo que está por venir. Episodio 6. La partida de mi papá. El inicio de mi duelo. Hola nubes viajeras, ¿cómo están hoy? Ahora sí, ya es momento de hablar del día y del periodo más triste de mi vida. A un mes y 11 días de cumplir 44 años, perdí a mi papá. Se fue al cielo. Nunca estuve preparada para ese momento, ni tampoco imaginé que llegaría en ese instante de mi vida. Siempre lo veía como algo lejano, muy, muy lejano. Incluso, a veces pensaba cómo sería mi vida y la de mis hermanos cuando mis papás envejecieran y necesitaran de nuestra ayuda para movilizarse, pero jamás lo vi tan cerca, tan real, a pesar del presentimiento que les mencioné que ya tenía. Y bueno, sucedió lo que ningún hijo quisiera vivir. El vacío, el dolor, la ausencia, todo llegó de golpe, pero en medio de ese dolor tan intenso me brotó un pensamiento. Prefiero que me toque a mí vivir esta despedida, antes de que fueran mis papás quienes tuvieran que sufrir el dolor de perder a alguno de nosotros, sus hijos. Creo que ningún padre debería de cargar con ese peso, aunque mi corazón se haya partido en 1000 pedazos. Y por fin me decidí a escribir este episodio. Tenía miedo de hacerlo, no porque no quisiera compartir con ustedes este capítulo de mi vida, sino porque temía que la tristeza me invadiera mientras lo escribía y al momento de grabarlo. Pero con el tiempo entendí algo. Los días tristes llegan igual, se aparecen de repente, escriba o no escriba, piense o no piense en mi papá. Así que aquí estoy. Hoy 31 de julio, sentada en el metro de Toronto, saliendo de mi trabajo y rumbo a mi departamento, escribiendo este episodio. Un episodio de mi vida que no solo me ha marcado para siempre, sino que fue el impulso para crear este espacio que ahora compartimos. Viajemos juntos con Marja, un lugar donde viajamos tanto al interior
como al mundo exterior. Con el corazón abierto, les cuento, nubes viajeras, que mi papá empezó a tener problemas de salud un poco más serios aproximadamente 1 año y medio antes de su partida, como por agosto del 2023. Los doctores ya le encontraban el colesterol y el azúcar altos, además de la hipertensión que lo acompañaba desde tiempo atrás. Le prohibieron algunos de sus alimentos favoritos, el pozole, la carne de puerco, su amado café, la Coca-Cola, y le recomendaron una dieta más estricta. También le pidieron dejar el alcohol, que era su mayor reto y su vicio más fuerte. A partir de entonces, su alimentación cambió. Pollo, pescado y como premio, carne de puerco una sola vez a la semana. Todo eso significaba un gran esfuerzo para él, porque no era fácil cambiar costumbres tan arraigadas, y aunque intentaba hacerlo, sé que en el fondo le costaba mucho. Se enojaba tanto cuando le prohibían esas cosas. Hasta le pedía permiso al doctor para echarse sus tragos. La verdad es que para él siempre fue muy difícil dejar ese vicio. Tanto que un día me dijo que el doctor le había comentado que lo único que sí podía tomar era vino tinto. Pero eso era una mentira de él. Y bueno, mi papá, como adolescente rebelde, se lo tomó al pie de la letra como si realmente fuera cierto. Se compraba sus botellas y las disfrutaba con la seriedad de quien cumple un tratamiento. Con el paso del tiempo, los achaques se hicieron más presentes, las dietas más estrictas y la lista de medicamentos más larga. En esos momentos me hablaba con una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. A veces hasta lloraba conmigo y entre lágrimas me confesaba que lo único que le pedía a Dios era vida, vida para volver a vernos y para regresar a Toronto, la ciudad que tanto le había gustado. Yo lo escuchaba conmovida, pero también con la certeza de que claro que nos íbamos a volver a ver. Se lo repetía con todo mi corazón, porque era un deseo compartido. Teníamos planes, sueños sencillos pero hermosos. Viajar los tres juntos, él, mi mamá y yo. Y aunque la vida nos cambió los planes, ese anhelo sigue siendo uno de los recuerdos más tiernos y agridulces que guardo de él. Muchas veces le repetí a mi papá que requería ser paciente, que los medicamentos no le iban a quitar de un día para otro los males y dolores que le aquejaban. Yo le recordaba, papá, llevaste una vida de excesos, alcohol, cigarro, Coca-Colas, café, enojos y corajes. Ahora tu cuerpo necesita desintoxicarse. Dale tiempo, verás que poco a poco vas a sentirte mejor. Ya bebiste demasiado y por muchos años. Ahora lo más importante es que te cuides y dejes que tu cuerpo sane. Él me escuchaba, a veces renegando, a veces callado, pero conforme el dolor lo fue limitando y lo veía cada vez más inmovilizado, también fui notando en su voz y en sus ojos ese reconocimiento de que tenía que cuidarse. Poco a poco aceptó el tratamiento y lo empezó a seguir con más disciplina, como si de repente le hubiera caído el 20 de que ya no podía seguir como antes. Hoy, al recordar todo esto, me viene a la mente una idea que me estremece. Tal vez él ya sabía que su tiempo en esta vida se estaba agotando. A mí nunca me lo dijo, pero después de su partida, una prima me contó que en la Navidad del 2024 comentó casi como un suspiro que quizás esa sería su última Navidad con la familia. Esa confesión no me la compartió él, tal vez porque sabía cuánto me dolería escucharlo, y sin embargo, ahora entiendo que de alguna forma se estaba despidiendo en silencio, preparando su vuelo. Como saben, mi papá se enojaba por todo ya por naturaleza, pero en esa época ya estaba más irritable y se enojaba más. Yo lo sentía enojado y resentido con la vida, con los doctores, con sus dietas y prohibiciones, e inclusive con mi mamá, porque era la que le exigía que cumpliera con las condiciones médicas. Él ya no era feliz por no tomar su café todas las mañanas, comer su pozole todos los jueves, sus tacos de barbacoa los domingos y tener la suficiente energía. Presiento que cayó en un estado de depresión, aunque no me lo decía. Yo trataba de ser su respiro, su pausa en medio de tanto dolor. Me aferraba a sacarle una sonrisa, aunque fuera chiquita, con mis ocurrencias o con esas pláticas llenas de sueños que hacíamos juntos. Le hablaba de los viajes que todavía nos esperaban,
de la posibilidad de volver a tenerlos en Toronto y sobre todo de reencontrarnos en México, de ese futuro que yo quería creer que aún teníamos. Tal vez, en el fondo, yo sabía que mi risa y mis palabras eran como un bálsamo momentáneo para él, aunque detrás de sus palabras yo alcanzaba a escuchar esa tristeza callada, esa lucha interna que nunca me confesó del todo. 6 meses antes de que partiera, su salud empezó a empeorar. Tenía los pies muy hinchados, y 3 meses después, esa hinchazón se le subió a sus piernas. En una de ellas, inclusive nada le podía rozar porque el dolor era insoportable. Ya no se podía mover por sí solo, y eso lo frustraba y enojaba demasiado. Yo lo sentía y escuchaba cansado, agotado de luchar contra su propio cuerpo, pero esa llamada de mi hermano me cimbró. No era común que él me buscara, y mucho menos con la voz quebrada. Ahí, entendí que la situación era más grave de lo que yo sabía. Mi hermano se movió para buscar ayuda y encontraron un especialista que atendía en una clínica en Iguala. A la primera consulta les hablaron con claridad, y después ya lo estaban internando. Yo me aferraba a la fe, a la esperanza de que todo quedaría en un susto, que sería solo un tropiezo más en el camino. Confiaba en que mi papá iba a salir adelante, porque todavía sentía que nos debía muchos momentos, muchos viajes y muchas risas. Y aunque en su voz sentí un poco de resignación, también escuché esa chispa de esperanza que siempre lo acompañaba. Yo sabía que dentro de él aún había planes, ilusiones y deseos de volver a sentirse libre, de caminar sin dolor, de subirse a un avión y abrazarnos nuevamente. Me aferré a esa promesa como si fuera un puente invisible entre los dos, como si al repetirnos que todo estaría bien, pudiéramos torcerle el rumbo al destino. En el fondo, ambos sabíamos que había algo más grande decidiendo, pero ese instante de fe compartida me dio fuerza para seguir creyendo, para sostenerme en medio del miedo y del dolor que poco a poco empezaba a rozarme el alma. Mi papá estaba reteniendo líquidos. Tenía 20 litros acumulados. Los doctores lograron que expulsara 10 litros, y aunque aquello era un alivio, aún quedaba un largo camino por delante. Nunca quise buscar en Google su enfermedad. No quería llenarme la mente de información e imágenes que me robaran la calma ni sembrar miedos innecesarios. Prefería abrazar la fe, aferrarme a la oración y creer que todo aquello era solo una mala racha, que mi papá volvería a casa para terminar de sanar, rodeado del amor de todos nosotros. Los primeros días del tratamiento, mi familia no veía mejora, y el doctor decía que su cuerpo no estaba reaccionando satisfactoriamente, pero que iba a seguir intentándolo. La hora que yo lo encontraba medio despierto era como la 1 de la tarde, cuando yo me preparaba mi almuerzo y ahí conversábamos unos minutos, porque no podía mantener los ojos abiertos y no tenía suficiente fuerza para hablar. Y el resto del día era muy difícil para mí hablar con él, porque se encontraba casi siempre dormido. Una vez, una enfermera le estuvo hablando fuerte para que despertara. Le decía: «Don Sergio, despierte, que le está hablando su hija de Canadá». Pero fue inútil. Esa enfermera me dijo que como el tratamiento es muy agresivo, era normal que estuviera así, cansado y dormido casi todo el día. Lo estaban alimentando con suero y vitaminas, ya que tampoco no comía alimentos. Y en una llamada, mi corazón se estremeció al escucharlo preguntar: «¿Quién es Marya?», cuando mi mamá le dijo: «Te habla tu hija Marya». Fue también en ese instante cuando entendí lo frágil que estaba su mente y lo desgastado que se encontraba su cuerpo. Sentí un vacío helado en el pecho, como si por un segundo hubiera perdido a mi papá en vida. Pero en cuanto escuchó mi voz, me reconoció. Ese pequeño destello de conciencia me volvió el alma al cuerpo. Me aferré a él, con todas mis fuerzas, como si esa chispa fuera una promesa silenciosa de que todavía me recordaba, de que todavía estábamos juntos en medio de tanta incertidumbre. Yo soy de esas personas que siempre tiene el celular en silencio, pero desde que mi papá fue internado en la clínica, lo tenía con sonido todo el tiempo. Mi mamá me llamaba cuando él estaba despierto y yo contestaba de inmediato, como si en ese timbre se me fuera la vida. Esos momentos eran tan breves, pero yo los aprovechaba para verlo, para escucharlo, para sentirlo. Era muy duro para mí verlo enfermo,
Su apariencia física se deterioró tan rápido que me costaba reconocerlo. Por primera vez vi a mi papá envejecido, sin fuerza, vulnerable, y eso me partía el corazón en 1000 pedazos. Cada vez que lo miraba, mi mente me llevaba de golpe a sus otras versiones. A mi papá fuerte, activo, gritón, chistoso, siempre mentando madres por todo y llenando los espacios con su energía. Recordaba a ese hombre que vino a Toronto a visitarme y no paraba. Quería conocerlo todo, caminarlo todo, vivirlo todo. Nunca lo vi cansado. Al contrario, muchas veces caminaba más rápido que mi mamá y yo. Y de pronto, el contraste. Ese mismo hombre ahora estaba en una cama, dependiendo de mi mamá, de mis hermanos y de las enfermeras para hacer lo más básico, lo que siempre damos por sentado: comer, moverse, ir al baño. Me costaba tanto asimilarlo. Era como si mi corazón se resistiera a guardar esas imágenes, como si quisiera borrarlas. Pero ahí estaban, frente a mí, obligándome a reconocer que el tiempo pasa, que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y que hasta los más fuertes también se cansan. El ver que mi mamá no quería despegarse ni un solo momento de mi papá me llenaba de miedo y tristeza. Sentía que ella presentía que algo no iba a salir bien, y aunque quería preguntar, no lo hice, porque no quería que su dolor se hiciera más grande. Aún así, hablaba con ella muchas veces al día, compartiendo cada detalle, cada pequeño avance, cada momento de incertidumbre. Al cuarto día hubo un cambio. Mi corazón se llenó de alegría. El doctor decía que finalmente su cuerpo estaba reaccionando al tratamiento, y mi familia me contaba que se veía mejor. Cuando hablé con él por teléfono, escuché su voz. Gritaba, hacía chistes, hasta decía groserías como siempre lo había hecho. En ese instante sentí que mi papá había regresado, que era él nuevamente. Escucharlo quejarse me dio una alegría inexplicable. Nunca imaginé que extrañaría tanto esa parte escandalosa, grosera y quejumbrosa de su personalidad que tantas veces me molestaba o me daba pena. Pero en ese momento me dio paz y felicidad. Y pensé, mi papá va a regresar a casa. Será un proceso duro para todos y más para él, pero estaremos ahí, apoyándolo, ayudándolo y sobre todo teniéndole paciencia. Él también decía muchas incoherencias, pero yo entendía que era parte de los efectos secundarios del tratamiento y eso me permitía abrazar cada instante con él, con ternura y esperanza. Ese día me reí mucho con él. Lo animé a obedecer al doctor, a las enfermeras y sobre todo a mi mamá, porque era todo un reto hacerlo comer. Le recordé nuestros planes, cuánto lo amaba y lo escuché decir con esa voz que siempre me hacía sentir protegida: cuídate mucho, mijita. Incluso cuando casi no podía hablar, esas eran sus palabras hacia mí, y fueron también las últimas que me dio en la última llamada que hicimos. Me sorprendía pensar que a pesar de todo el dolor y la debilidad que lo acompañaban, él siempre estaba pendiente de mí, preocupado porque me cuidara. Y aunque en ese momento lo único que yo quería era que él se cuidara, sus palabras llenas de amor quedaron grabadas en mi corazón, como un abrazo que nunca se rompe. Esos días estuvieron llenos de estrés, tristeza, pero también de fe y oración. No quería hablar de ello con nadie porque cada vez que lo hacía me quebraba en llanto. Por eso, a las 2 únicas amigas a quienes les conté que mi papá estaba hospitalizado, les pedí que no me preguntaran nada, que solo supieran lo que yo decidiera compartir. Era mi manera de protegerme y de sostener la esperanza, aunque fuera frágil, con todo lo que me quedaba de fuerza. Esa tarde, el doctor nos dio la noticia que todos esperábamos con ilusión. Mi papá iba a ser dado de alta al día siguiente. Ya no había necesidad de que permaneciera internado. Podría continuar su tratamiento en casa y solo tendría que ir algunos días a la clínica para revisiones y cuidados específicos. Y esa noche, confiada y aliviada, pensé que ya estaba todo encaminado y puse el celular en silencio nuevamente. Hablé con mi mamá alrededor de las 11:30 de la noche, pero no pude hablar con mi papá porque estaba dormido. Fue un pequeño descuido, un gesto que parecía insignificante en ese momento, pero que con el tiempo se convirtió en un recuerdo que me acompaña.
recordándome lo imprevisible de la vida y de lo frágil que puede ser todo lo que damos por seguro. Y entonces llegó el día más doloroso de mi vida, el 7 de marzo del 2025. Desperté pasadas de las 7 de la mañana hora de Toronto, 9 de la mañana hora México, y con los ojos medio cerrados vi decenas de llamadas perdidas de mi mamá y mis hermanos, además de un mensaje que decía: hija, tu papá ya falleció. Te he estado llamando. Llámame. Se los juro que no lo podía creer. Pensé que estaba leyendo mal porque todavía no abría bien los ojos. De inmediato llamé a mi mamá y lo primero que le dije fue: por favor, dime que no es cierto. Entre lágrimas me confirmó la peor noticia. Sí, era cierto. Había sufrido un paro cardíaco y ya no se pudo hacer nada. Dice mi mamá que esa noche lo notó muy débil. Cenó pero ya no quería abrir los ojos. Cada hora entraban a revisarlo y en un momento la enfermera lo vio tan mal que pidió a mi mamá salir de la habitación para poder atenderlo. Con el corazón apretado, mi mamá llamó a mis hermanos y desde Taxco salieron de inmediato hacia Iguala, en plena madrugada. Eran las 2 de la mañana cuando emprendieron el camino y pareciera que mi papá los estaba esperando, porque apenas llegaron, él decidió partir, como a eso de las 3 de la mañana. ¿Saben, nubes viajeras? Entre tanto dolor y tantas dudas, llegué a pensar que tal vez mi familia me había mentido diciéndome que lo iban a dar de alta solo para que yo estuviera tranquila. No podía comprender cómo era posible que unas horas antes nos aseguraran que ya estaba listo para volver a casa, que ya se podía recuperar rodeado de los suyos, y de repente, sin aviso, partiera. Fue un golpe tan duro que mi mente no encontraba respuestas. Con el tiempo, y después de leer algunos libros y testimonios de otras familias, entendí algo que me dio un poco de paz. Muchas veces, cuando una persona está muy grave y de pronto mejora, no es una recuperación real, es un último regalo, un respiro de calma que la vida les concede para compartir con los suyos unas sonrisas, unas palabras, unos momentos que quedarán guardados para siempre. Y entonces sí, con el corazón en paz por haberlos abrazado una vez más, emprenden su vuelo definitivo. Fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Al mismo tiempo, me sentía viviendo en dos realidades, una en la que todo era una pesadilla imposible de despertar, y otra en la que tenía que aceptar que mi papá ya no estaba físicamente con nosotros. Estaba sola en mi departamento, con un silencio abrumador que dolía en cada rincón. Llamé a las dos amigas, quienes sabían lo que estaba pasando, y poco a poco empezaron a llegar mensajes de condolencias y las llamadas de mis mejores amigas en México, Chabelita y Jocelyn, intentando abrazarme a la distancia. Estaba en shock. La imagen que había tenido tantas veces en mi mente, tirarme al piso, gritar, llorar y berrear, no sucedió. Incluso una amiga me dijo que me escuchaba muy tranquila, y por un momento hasta pensé que podía ir a trabajar. Pero mi amiga Giovanna me aconsejó que no lo hiciera, así que llamé a mi trabajo para avisar que no iría. De repente, empecé a sentir una taquicardia y un dolor de cabeza insoportable, algo que nunca había experimentado antes. Era un dolor tan intenso que sentía que mi cabeza iba a explotar, acompañado de la sensación de que podía desmayarme en cualquier momento. Estaba acostada en mi cama, casi a punto de llamar al 911, cuando decidí mejor llamar a María, mi amiga tanatóloga que vive aquí en Toronto. Le expliqué todo lo que estaba sintiendo y me dijo que era completamente normal después de recibir una noticia así. Con voz tranquila me ofreció: yo te puedo guiar con algunos ejercicios de respiración si quieres. Y si no, llamamos a la ambulancia para que vayan por ti. Le respondí: confío en ti, hagámoslo. Seguí cada instrucción que me dio por teléfono y poco a poco la taquicardia y el dolor de cabeza desaparecieron, dejando espacio para un llanto profundo y necesario, y para aceptar, aunque con el corazón roto, que mi papá ya no estaba con nosotros. María me explicó que el cuerpo y la mente suelen reaccionar de forma inmediata e intensa ante la noticia de la pérdida de un ser querido y más aún
cuando se trata de un vínculo tan profundo como un padre. Según la tanatología, se habla de 2 niveles de respuesta, física y psicológica emocional, que ocurren al mismo tiempo. En la reacción física inmediata, el cuerpo entra en modo de alerta. Hay liberación de adrenalina y cortisol, aceleración del corazón y respiración agitada, sensación de irrealidad o aturdimiento, como si no estuviera pasando de verdad, entumecimiento o rigidez muscular, a veces temblores, sensación de frío o calor súbito, sudoración, sequedad en la boca y dificultad para tragar, náusea o dolor de estómago, en casos más intensos, mareos o desmayos. Esto es una reacción automática del sistema nervioso simpático que prepara el cuerpo para enfrentar el peligro, aunque el peligro aquí es emocional, no físico. La reacción mental y emocional incluye etapa de negación o incredulidad, pensamientos como no puede ser, seguro es un error, dificultad para procesar la información como si el tiempo se detuviera. La mente se protege bloqueando parte de la intensidad emocional, confusión y desesperación, no saber qué hacer o cómo reaccionar. Hay dificultad para concentrarse, sensación de que todo a tu alrededor suena o se ve distante, emociones intensas y fluctuantes, llanto incontenible o por el contrario, incapacidad para llorar, ira, culpa o sensación de injusticia, miedo a lo que viene, a no poder con la situación. Cuando colgué con María y todos los síntomas físicos desaparecieron, fue en ese momento cuando me cayó el 20. Esto que estaba viviendo, que mi papá ya había partido, era completamente real. Y entonces las lágrimas comenzaron a fluir. Me acosté en mi cama, dejando que el sol me acariciara como ella me había recomendado, intentando encontrar un poco de calma en medio de tanto dolor. Decidí hacerle una pequeña ofrenda a mi papá. En otro celular que tengo, puse una foto de él que me encanta, tomada en Bruce Península, un lugar hermoso aquí en Canadá, mi favorito. En la imagen, mi papá está en el borde del acantilado, con los brazos extendidos y el lago turquesa de fondo. Además, esa sonrisa grande y hermosa que siempre me hacía sentir segura, protegida y amada. Le encendí una velita, colocada en un platito con sal alrededor, y puse los 2 sombreros que él me había comprado en Tasco, los mismos que él y mi mamá habían usado cuando llegaron a Toronto. Era un pequeño ritual, un gesto de amor y conexión, una manera de decirle que aunque su cuerpo ya no estuviera conmigo, mi corazón seguiría acompañado del suyo siempre. La verdad es que el apetito no desapareció. Comí y bebí mucha agua, tal como me había recomendado María. Todo el día estuve sola en mi departamento, deambulando sin rumbo, llamando a mi mamá y a mis hermanos, llorando en momentos y en otros solo recordándolo, pensando en él, en nosotros, en todo lo que vivimos juntos. Me parecía increíble que estuviera atravesando algo tan doloroso y que el vacío en mi corazón fuera tan profundo. Esas primeras horas fueron extrañas, llenas de emociones que no terminaba de comprender. No lloré tanto como imaginaba ni como lo vemos en las películas o telenovelas, y me preguntaba si eso era normal, pero al mismo tiempo me decía a mí misma, el cuánto llores no mide tu amor ni tu dolor por él, que el llanto no define la magnitud del cariño ni la intensidad de la pérdida. Era un aprendizaje que iba descubriendo mientras mi corazón se acostumbraba, poco a poco, a vivir en esta realidad sin su presencia física. No publiqué nada en redes sociales ni llamé a nadie más para darles la noticia de la partida de mi papá. María, la tanatóloga, me preguntó si podía visitarme esa noche cuando saliera de trabajar. Y por supuesto, le dije que sí. Me sentía tan sola, nubes viajeras, que lo único que deseaba era compañía, comprensión y un abrazo que me ayudara a sostener todo el dolor que llevaba dentro. Mi amiga Carmen estaba de vacaciones en Colombia. Giovanna vive en otra ciudad, y otra amiga se ofreció a visitarme, pero para serle sincera, no quise su compañía ese día, porque cuando me llamó por teléfono y le conté lo que había pasado, lo único que hizo fue preguntarme, casi en forma de reproche, por qué no le había dicho que mi papá estaba enfermo, repitiéndome una y otra vez que ella no sabía nada.
En lugar de darme apoyo o palabras de consuelo, me sentí estresada y abrumada, y por eso decidí no recibir su visita ese día. Solo necesitaba a alguien que pudiera simplemente estar conmigo, sin juicios, sin reproches, acompañando mi dolor con calma y cariño. Pero ya en la noche, no fue María quien llegó a visitarme. En su lugar apareció Karen, con unas lindas rosas blancas, velas, un six de Gatorade, una caja de té de manzanilla y todos los ingredientes para prepararme una sopita de pollo. Su amor, su compañía y abrazos que parecían reparar el alma. Su presencia esa noche y que cocinara para mí esa deliciosa sopita de pollo fue como una pequeña curita para el corazón. Platicamos mucho, me desahogué y hasta me dijo que me veía muy tranquila. Ella me ha visto berrear y llorar a gritos, así que creo que fue un poco extraño para ella verme así de calmada. Me preguntó si quería que se quedara a dormir conmigo y le dije que agradecía todo su apoyo, pero que prefería dormir sola, porque no sabía cómo iba a vivir esa primera noche, y además porque soy muy delicada para dormir. No supe hasta después de varios días que esa noche ella había comenzado a celebrar su cumpleaños conmigo, ya que se fue alrededor de las 2 de la mañana. Cuando me enteré, entendí que hay personas que apoyan de corazón, simplemente porque les nace, y hasta hoy les sigo profundamente agradecida. Yo no sabía que ella iba a ir a mi departamento, y María no me había querido decir que ella no podría visitarme, así que la envió en su representación. Fue una jugada de María que la verdad también le agradezco profundamente, porque la compañía de Karen fue lo mejor que me pudo haber pasado esa noche. Me hizo sentir acompañada, cuidada y apapachada. Esa noche lloré aún más. Me senté sobre mi alfombra, frente al pequeño altar que le había hecho a mi papá. Mi intención era dormir ahí, como si estuviera en México velándolo, acompañando a mi familia en la distancia. Me llevé mi cobija y mi almohada, decidida a pasar la noche en ese espacio, pero no lograba conciliar el sueño ni encontrar una postura que me diera paz. En mi mente lo veía como una especie de obligación, como si sufrir de esa manera fuera lo correcto. Pensaba que si mi familia estaba en una funeraria, durmiendo en bancas frías, ¿cómo podía yo permitirme descansar cómodamente en mi cama? Pero en medio de ese dolor comprendí algo. Esto no era una competencia de quién sufría más. El duelo no se mide en desvelos ni en incomodidades. Y me pregunté con el corazón cansado, si yo tenía la posibilidad de dormir en mi cama y no lograba hacerlo en el suelo, ¿cuál era la necesidad de castigarme de esa forma? Entonces, me fui a mi cama. Al día siguiente era sábado, y con el corazón todavía deshecho, tuve que dar la noticia a varios amigos y conocidos aquí en Toronto. Mi papá se había ido. Ese mismo fin de semana, como si el universo hubiera sabido que no quería quedarme sola, empecé a recibir visitas de personas muy queridas. Y así, entre abrazos, palabras y silencios compartidos, pasé aquellos días en que lo único constante eran lágrimas, pero también llegaron risas inesperadas y compañía que se sentía como un bálsamo. Ese fin de semana ocurrieron muchas cosas mágicas. Mi papá se hizo presente de una forma tan especial y tan bella, que sin duda merece un capítulo distinto para contarlo con calma. Lo que sí puedo decir es que fue un fin de semana extraño, lleno de dolor, pero también de señales de amor y de pequeñas luces en medio de la oscuridad. Aunque claro, después venían los otros días, los de la semana, cuando ya no había visitas ni distracciones. Esos eran los más duros. El llanto aparecía sin aviso, incontrolable, las ganas de no hacer nada, de desaparecer, de simplemente permanecer dormida. Y aún así, decidí seguir yendo a trabajar, aunque por dentro estaba completamente rota. Me sentía vacía. Recuerdo que los días soleados me molestaban. Me enojaba que el sol saliera tan brillante como si nada hubiera pasado, como si no supiera que mi mundo estaba en sombras. Y así, nubes viajeras, hoy he dejado que mi alma se abra por completo frente a ustedes.
No ha sido fácil revivir cada instante, pedirle a mi mamá que me ayudara a llenar los vacíos de mi memoria y enfrentarme a esos recuerdos que todavía duelen. Estos días, mi corazón ha estado más frágil. Mis lágrimas han corrido sin detenerse y sin embargo, siento que era necesario. Porque detrás de este dolor también habita el amor más grande, el de mi papá, que me sigue acompañando en cada paso, en cada viaje, en cada suspiro. Y justo por eso decidí compartir esta historia con ustedes, porque sé que muchos también cargan ausencias, silencios y despedidas que transforman sus vidas. La partida de mi papá fue el inicio de este camino, la razón por la cual nació este espacio, un lugar donde podemos viajar juntos no solo con maletas y paisajes, sino con las emociones, con las memorias y con la esperanza de sanar, poco a poco, entre historias compartidas. Y hoy, que lo estoy grabando, pensé que iba a ser el momento en el que me iba a soltar en un llanto incontrolable. Y la verdad es que ha sido liberador. Después de su partida, he aprendido a mirar este proceso desde otro lugar. Ha sido la primera vez que un ser tan cercano, tan esencial en mi vida, se ha ido y con él se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Claro que en mi familia ya habían partido seres queridos, mis abuelitos, tíos, tías muy queridas, hasta primos. Y dolió, pero nada se compara con lo que sentí y sigo sintiendo con la partida de mi papá. Y saben algo, nubes viajeras, dentro de este dolor, de esos días oscuros y lluviosos que a veces me siguen visitando, me he sorprendido a mí misma manejando lo mejor de lo que pensé. Quizás porque estoy lejos de México, de mi hogar lleno de objetos y rincones que lo nombran. Aquí, en mi ciudad y en mi departamento, claro que también hay recuerdos de él, pero no es lo mismo que convivir diariamente con su presencia en vida. Alguien me dijo una vez, partieron 3 padres porque son 3 hijos, un esposo y 4 abuelos, porque cada quien atraviesa el duelo de manera distinta. Y creo que es verdad. El dolor no se mide ni se compara. Cada quien lo vive desde su propio lugar, con su propia historia y con sus propios silencios. ¿Saben, nubes viajeras? Leer libros y escuchar podcasts sobre este tema y hablar con unas amigas que también han perdido a su papá me ha ayudado a ver el duelo desde otro lugar, a llevarlo más ligero, más amoroso. Sí, claro que lloro a mi papá, pero no desde el sufrimiento, sino desde el amor y la gratitud, porque sé en el fondo de mi corazón que él ya había cumplido su misión en este mundo y que era hora de que emprendiera vuelo hacia un lugar mejor. Agradezco haberlo tenido casi 44 años de mi vida. Agradezco haber iniciado terapia para sanar mi relación con él, para comprenderlo, aceptarlo y amarlo tal cual era. Agradezco haber planeado aquel viaje en el que junto con mi mamá pudo conocer mi hogar, mi ciudad, mi vida aquí. Agradezco su existencia, porque sin ella yo no estaría aquí. Agradezco todo lo que me dio y lo que me sigue dando, porque ustedes no lo saben aún, pero mi papá ahora está más presente que nunca en mi vida. Y me siento profundamente orgullosa de él, de lo que fue y de todo lo bueno que hizo por nosotros, por su familia. Porque aunque tenía ese carácter fuerte, de voz que retumbaba, también guardaba un corazón noble y sensible, que se conmovía con facilidad y él no lo escondía. Hoy, más que tristeza, me quedo con el enorme regalo de todo lo que mi papá sembró en mí, su fuerza, sus ganas de salir adelante y su manera de querer sin medida. Prometo seguir honrando su memoria viajando, viviendo intensamente y encontrando belleza en cada rincón de mí y de este mundo, porque sé que de alguna forma él viaja conmigo, y cada vez que una nube aparece en el cielo o una vela enciende su llama, ahí recordaré que la partida de mi papá no fue un adiós, sino un hasta siempre que me acompaña en cada decisión y en cada paso que doy. Te amo, papi. Sé que eres muy feliz y que te ves radiante, porque te he visto, y eso me da paz y fuerzas para no sufrirte y vivir este duelo con amor. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar conmigo. Entre aventuras de viaje y el duelo del alma, seguimos andando. Te abrazo, te sonrío y te espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto, nubes viajeras.